desde estudiante de pregrado, es un egresado nuestro que desde estudiante de pregrado y durante sus estudios de maestría, ahora es docente ocasional, nos ha apoyado en este trabajo. Entonces también conoce perfectamente todo el proceso. Eh, Se ha preparado en conjunto con él esta presentación que está actualizada a la fecha, a los avances a hoy, pues, y vamos a ir avanzando. Entonces, Daniel, si quiere, le cedo la palabra para que haga su presentación muy rápido y luego coordinamos para agendar las siguientes reuniones. Gracias. Sí, señor.
Muchas gracias, Daniel. No, pues este es como el resumen de lo que hemos visto. Allí se destacan un par de asuntos y es que estos son procesos en los cuales es difícil mantener a todos los profesores sintonizados, ¿no? Ya vemos que se ha reducido la participación de los profesores, aunque afortunadamente no tanto el número de asignaturas disciplinares evaluadas. Por otra parte, pues tenemos unos retos allí importantes que son, pues, mejorar esa cultura de la evaluación continua y, por ejemplo, pues hay que reconocerlo, nosotros terminamos un semestre e iniciamos el siguiente y tradicionalmente no evaluamos qué pasó en el semestre anterior. Y en eso estamos, hemos logrado con el profesor Martín en los últimos semestres, intentamos hacer unas reuniones, eh, se logró como una cierta participación, pero no totalmente. Tenemos que seguir trabajando en ello. Sí hubo algo interesante durante todo este proceso es que, y lo digo, pues ya llevo ahorita 33 años como profesor de la facultad y en los 33 años, las únicas veces que he visto realmente reunido sobre todo un cómo la grupo de uso yo de profesores forma para transparente, estas de forma cosas equitativa académicas y fue cuando se siempre venía dentro de un entorno en el la cual las visita de fuentes estén pares. bien claras, Este por lo menos semestre para hacer un anterior seguimiento hubo muchas y una reuniones trazabilidad de que esa información es usable preparatorias y en los cualquier profesores entorno. estuvieron Estamos atentos. hablando de que la Si IA hay se algo equivoca, pero relacionado la IA con se la equivoca porque pandemia, se el equivocan tema los de humanos y que, la de IA que va a durante buscar pandemia información todos los siempre. documentos Por de lo los tanto, cursos hasta que fueron no la crea fueron por sí misma, a pues través de mecanismos entregados técnicos, en está formato accediendo a digital, información que lo cual nosotros facilitaba la evaluación. Ahora volvimos a los trabajos en papel y ya a los profesores se les complica la vida y a los exámenes en papel, ¿cierto? Que era lo otro. Entonces a los profesores se les está complicando un poquito la vida para guardar esa evidencia, porque esto además hay que guardarlo. Se diseña, pues luego podríamos otro día mostrarles un poco más en detalle el proceso. Eh, Se diseñan pues esos repositorios en donde se guarda la evidencia que van a buscar verificar los pares evaluadores. Y luego, pues esperamos que de todas estas discusiones con el trabajo con ustedes, etcétera, podamos hacer recomendaciones a la facultad, al grupo de profesores, a todo el cuerpo docente, eh, a los mismos estudiantes, a las instancias pertinentes para, en caso necesario, pensar en una reforma curricular. Eh, Hay sobre el tapete muchas discusiones al respecto. En estos momentos, hay que decirlo, se ha disminuido la demanda por la admisión en la universidad, es generalizado, no es solo ingeniería civil, es una disminución generalizada por la demanda. Se le atribuyen a muchas cosas, pero alguna vez conversando con la anterior decana, me hizo un comentario que lo deja a uno pensando. El promedio de duración, ya lo mencionó el profesor Robinson allí en su presentación, está sobre los 7 años, 7 años y medio, promedio de duración de un estudiante en ingeniería civil. Pues ahí significa que hay unos estudiantes que están por allá cercanos a los 10 años. Pero eh, pues ya casi todas las universidades privadas en Colombia están manejando programas con un número de créditos que un estudiante de tiempo completo puede desarrollarlos en 4 años. Entonces, esto ya empieza a ser, posiblemente, puede ser una causa, empieza a generar ya dudas sobre qué hace la gente. Nosotros estamos planteando una estrategia que ya se las mostraremos en una reunión, en una próxima reunión, para que los estudiantes que son de un rendimiento promedio durante esos 7.5 años
puedan obtener su pregrado y una ruta curricular que les permita. Tenemos esa ventaja comparativa que nosotros no vivimos de los ingresos de las matrículas, que les permita obtener ya sea la especialización o la maestría con tan solo un semestre adicional si adelantan materias del posgrado como parte de sus selectivas, que usualmente hacíamos unas selectivas del pregrado, pero que al final pues no tienen ningún reconocimiento adicional al que sale en el certificado de notas. Entonces, a continuación, para seguir, antes de abrir la discusión, queremos mostrarle la propuesta de trabajo con el grupo, con este comité. Daniel. Entonces, bueno, esta es como una propuesta de agenda para una reunión larga, como les dije, pues sería aproximadamente de mediodía, o un par de reuniones de un poco más de 2 horas, de 2 horas y media tal vez. Obviamente, pues lo de siempre, revisar el quórum, saludo, presentaríamos el estado del programa, hablando ya de cifras, matrícula, retención, graduación, empleabilidad, presupuesto e infraestructura. Hablaríamos del currículo y aseguramiento de los resultados para que discutamos de posibles cambios curriculares, evidencias de resultados de aprendizaje, logro de objetivos educativos del programa y acciones de mejora. Luego hablaríamos adicionalmente de la vinculación con industria e investigación. Estimamos, ahí hay unos tiempos estimados como pensando en esa posible duración de mediodía, que yo sé que ustedes son personas ocupadas y por eso es posible de pronto pensar en 2 reuniones o algo así, o hasta 3. Una sesión de trabajo para hablar de currículo, evaluación, investigación, transferencia de resultados, relacionamiento, filantropía, que pues sí, la ha habido con nuestra universidad más que con nuestro programa directamente. Una sesión pues de nosotros, del comité asesor externo, en donde se tomen unas recomendaciones clave y prioridades, y pues el cierre donde se definen acciones responsables y fechas de seguimiento. Habría que pensar en unas reuniones preparatorias en las cuales podamos tener como comité un panel breve con estudiantes, no sé, de 30 minutos a 1 hora, para que ustedes reciban retroalimentación directa sobre los procesos de formación, y un panel breve con egresados. Allí habría que, pues ustedes son egresados todos, entonces habría que definir con qué grupos de egresados se puede hacer esto para también recibir retroalimentación directa sobre procesos de empleabilidad. Esa es la propuesta, apreciados colegas, y entonces abrimos la sesión para observaciones o comentarios. Gracias. No sé si me tomo la palabra de una vez, profesor Julio, o lo hace. Adelante. Tranquilo, Vicente. Helder Bejarano. Yo tengo varias preguntas de los resultados que presentó el ingeniero en relación con el diagnóstico. Indicabas que más o menos a partir del 4º, 5º año se encuentra un bajo desempeño de los estudiantes y pues se asocia con que comienza para esa altura de la carrera las materias realmente de énfasis del programa. Me queda la duda porque nosotros, al menos hace 20 años, 25 años cuando estudiábamos, nosotros teníamos un esfuerzo grandísimo en esos primeros 4 o 5 años, y al menos la percepción personal es que después del 5º año comenzaba lo fácil. Y hablábamos en su momento con los compañeros
de que el filtro grandísimo estaba tercero, cuarto y quinto, se sabía quiénes realmente teníamos como la vocación de ser profesionales de ingeniería civil por las matemáticas y las físicas. Entonces encuentro como extraño por qué ahora, después de quinto, hay un desempeño bajo, cuando a mi juicio en su momento y con todos nuestros compañeros sentíamos que comenzaba lo fácil. Ya teníamos una formación muy sólida, básica, en las ciencias básicas, y comenzábamos a aplicar ese conocimiento y era mucho más fácil. Y claro, teníamos una madurez mental quizás por ese esfuerzo que hacíamos en los primeros cinco semestres, perdón, he hablado de años y son semestres, y se nos hacía más fácil la parte de profundización. ¿Qué pasa allí? No sé si damos respuesta a esa pregunta o planteo de una vez las otras. Si quiere, vamos hablando de esa, porque esa es una muy buena pregunta que nos hemos planteado nosotros. Hay varias posibles explicaciones, porque aquí pues no hay una única solución. Y hay una que parte de algo que es resultado de la dinámica de la universidad actualmente. La universidad desde hace, no sé, unos 20 años aproximadamente, o más, ha ido formalizando unos estudiantes auxiliares, se llama una vinculación de estudiantes de posgrado que desarrollan actividades de docencia. Y las facultades de ciencias que conocimos, digamos nosotros, ustedes, por ahí hasta hace unos 20 años, ellos son la facultad más grande de la Universidad Nacional. Prestan servicios a casi todas las facultades, pero ellos empezaron también a sentir que sus propios programas eran importantes y han ido descuidando, por decirlo de alguna manera, no le prestan toda la atención a los programas del resto de la universidad. La universidad además creció en estudiantes, esa que usted conoció de 20, no, bueno, no, usted debe ser ya de la época en que la sede creció a 30,000 estudiantes, un poco más. Yo, cuando salí a hacer mi doctorado, la sede tenía unos 17,000 estudiantes, 18,000, máximo 20. Cuando regresé tenía 30,000 estudiantes con los mismos profesores y con la misma infraestructura. Eso ocurrió como a comienzos de siglo, como hubo como una presión mediática y que la universidad tenía muchos profesores y pocos estudiantes, inclusive por las otras universidades públicas que reclaman que ellos, y todavía lo hacen, con la 10ª parte de los recursos que tiene la Universidad Nacional, atienden números importantes de estudiantes. El costo por estudiante en la universidad es, si se divide, que eso no es así tan sencillo, pero si se divide es sencillo. La otra posible explicación, que fue la que dio el ingeniero Daniel allí, es que los estudiantes vienen tomando asignaturas como de colegio, sí, más complicadas en profundidad y demás, pero es como en el colegio. Entonces usted lo van evaluando en cálculo y solo lo evalúan en cálculo, lo van evaluando en física y solo lo evalúan en lo que le van dando en física. Y cuando llegan y se enfrentan con una mecánica de suelos, por decir algo, por hablar de la mía, entonces allí ya les toca utilizar conocimientos de cálculo, de física, de mecánica de fluidos, de geología, etcétera, y es posible que se les dificulte. De hecho, pues a veces pienso que esa fue una de las causas, porque a mí cuando vi mecánica de suelos me pareció que era bastante complicado el tema en esa época. Adicionalmente, pues debo reconocer, y aquí eso es parte de lo que esperamos que surja de este trabajo, que la fundamentación en ciencias, si está, no sé si alcanza a ver, Daniel, si puede hacer un acercamiento de los primeros semestres, la fundamentación en ciencias disminuyó. Aparte de lo que les he mencionado, disminuyó. Ya solo hay una física, y eso lo nota uno. Yo dicto mecánica de suelos en el pregrado, y nota uno que los estudiantes, hay cosas que hace 20 años, cuando estudió Luis Helder,
los estudiantes lo entendían normal, natural, era fácil explicar ciertos temas allá de la consolidación, de teoría de consolidación y demás, de flujo de agua, y ahora le toca a uno esforzarse un poquito más, pero pues aquí solo tenemos una física, eso fue lo que tenemos en ese plan curricular que es del año 2008, creo, Daniel. Bueno, actualizado 2014, pero se propuso en 2008, creo. Entonces, allí hubo una disminución eh, de planes de ciencias, de la dedicación a las ciencias básicas. Matemáticas, ya no tenemos matemáticas especiales, que será una materia que a mi juicio hicimos ahí algo regular. ¿Sí? Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, de eso es lo que tenemos que discutir. Ok, entonces ¿Vale? de pronto, para resumir, profesor Colmenares, de pronto ese bajo desempeño después de quinto podría estar asociado a baja fundamentación en la primera parte de la carrera. Esa es una posibilidad, sí, señor. Y yo preferiría que tengamos una mejor, por ejemplo, yo votaría y recomendaría que tengamos, que fortalezcamos esa fundamentación. Ok, ok. Gracias. La otra pregunta que tenía es, ese promedio de 7 a 7 años y medio para graduarse de los estudiantes y con la obvia razón que si uno se gradúa en 5 años, habrá unos que se gradúan en 10 años, ha permitido de pronto verificar el nivel de reprobación por materias y por áreas de cada una de las especialidades que tenemos en transporte, en geotecnia. Podemos verificar dónde está concentrada la repetición de materias. ¿Es geotecnia, es estructuras, es hidráulica? Eh, Hay algunos datos, pues hay, inclusive, voy a decirlo, pero esto no es para que quede en acta ni mucho menos, pero pues los estudiantes decían que era el efecto de los profesores esposos, ¿cómo se llaman? Duarte, los esposos Duarte, que se acaban de pensionar el año pasado, pero sí, ellos eran muy Era exigentes. difícil, sí, con ellos era difícil. Uno sabía que Sí. se enfrentaba con ellos a pasar un curso de 30, pasábamos 10, 8. Entonces, eso, exactamente. Entonces, dicen que eso tiene que ver con ese asunto, pero se puede evaluar. Hay un problema en estos momentos, no sé si pues ustedes lo sepan, pero cuando la pandemia, la rectoría de la universidad, pues buscó facilitarle la vida a los estudiantes y demás, entonces autorizó que si uno perdía una materia, automáticamente se borraba. O sea, yo escribía mecánica de fluidos y la perdía y se borraba. Se No borraba quedaba en mi como historia perdida. académica. Se borraba la historia académica. ¿Y la podía repetir cuántas veces? ¿3, 5 veces? Entonces, durante la pandemia, eso duró hasta 2023, tal vez dos, algo así. No hay registro de estudiantes que pierdan, porque usted perdía la materia, pero no iba a quedar en su historia, automáticamente se eliminaba de la historia académica. Entonces, luego, el año pasado, por ejemplo, lo hizo también el, el problema que hubo con el tema del rector, entonces dieron muchísimas ventajas para borrar, para cancelar materias de años anteriores. De hecho, la universidad sí se ha vuelto mucho más laxa que la que ustedes conocieron. Es decir, que ahora los promedios de egresados recogen solamente las materias aprobadas y los promedios son altos. Muchos sí. Probablemente en estos momentos sí. La mayoría uno pregunta, por ejemplo, esta semana iniciamos semestre, entonces le pregunto a todos mis estudiantes de mecánica de suelos, número de materia, número de matrículas, porcentaje de avance, y pues más o menos a ese nivel que éramos de sexto semestre en aquella época, tienen del orden de 9, 10 matrículas y apenas van el 50 y algo, 60 y algo. No van en grupo como íbamos en otra época. Los estudiantes iban muy en grupo y eran amigos. Además, uno tenía los combos. El combo del semestre era muy amigo.
ahora no se conocen entre ellos. Realmente es una cuestión complicada, pero eso sí también es resultado de ciertas cuestiones de la universidad que permite que uno pueda cancelar en las primeras 2 semanas del semestre, permite que uno cambie de materia. O sea, no me gustó con el profesor Colmenares porque ya nos anunció que había muchas tareas y muchos exámenes o lo que sea, y entonces van y cambian. Y hasta la semana 8 se pueden cancelar las asignaturas sin perder los créditos. Y producto de todas estas cosas de paros y demás, cada vez hay negociaciones en donde ofrecen cosas de cancelación del semestre. El primer semestre del año pasado permitían cancelarlo sin pérdida de nada. Entonces, sí, ahí, pues, en mi opinión es que se ha flexibilizado demasiado. Ustedes recuerdan que en la época nosotros cancelar una materia, eso era casi exótico. ¿Mm? Profesora Juliet, creo que has levantado la mano. Estaba no sé la cámara, ya. Ninguna profesora, por favor, no hágame el favor, Juliet. Miren, solamente quería, estaba atendiendo la reunión on and off, pero escuché primero el problema del número de estudiantes. Les quiero decir que yo acá en Holanda, la carrera de Ingeniería Civil está teniendo exactamente el mismo problema. Les quiero decir además que la exigencia de los estudiantes comparada con mi querida Universidad Nacional no es la misma, precisamente porque los estudiantes tienen muchísimas facilidades para cancelar materias, para cambiar obviamente hay ¿cómo se llama? Hay deadlines que se les ponen que a partir de cierto punto no pueden seguir. Y yo pienso que lo que usted está haciendo de evaluar un poco qué está influenciando la motivación de los estudiantes para continuar o no con la carrera, para tomar o no tomar la carrera, pues es importante que ustedes lo evalúen porque conocen el contexto, pero para mí algo muy clave a considerar es cómo los estudiantes se relacionan con el contexto laboral y cómo se puede un poco contextualizar más la carrera y lo que hacen ellos para que también tengan oportunidades laborales sin que eso genere obviamente abuso, porque pues en el sentido de que qué relación tiene el estudiante, está trabajando, está haciendo un internship, o sea, eso hay que clarificarlo bien. Pero pues desde mi punto de vista es un poco como evaluar qué mecanismos se pueden usar para que la carrera tenga valor para el estudiante en su vida profesional. Y obviamente que yo le diría que, claro, hay que ser muy exigentes porque pues eso es lo que hoy en día me tiene acá y les doy las gracias por eso. Pero también está el punto de que hoy en día los estudiantes no están motivados y prefieren hacer un TikTok o poner una startup y en vez de estar fregando de que repetir una materia 3 veces. Entonces es un poco cuestionarse cómo motivamos a las personas para seguir estudiando. Yo pues desde mi punto de vista les puedo compartir las experiencias que tenemos acá. El problema es el mismo, en un contexto diferente, pero es el mismo. Entonces no, es lo primero que les quiero decir. Y cómo lo estamos abordando nosotros es un poco contextualizando al estudiante, armando, digamos, un poco como haciendo partnerships con la industria, con los problemas y tratando un poco de exigirles, lo llaman acá challenge-based education, no sé cómo traducirlo en español, pero más que todo como que los proyectos tengan una aplicación no solo teórica, entonces no es el proyecto teórico que uno hacía de diseño en alcantarillado, sino mirar cómo se puede revisar el diseño en alcantarillado real, por ejemplo. No sé, estoy diciendo cosas que de pronto no tienen contexto porque no tengo más tiempo, pero mi primer mensaje es simplemente de que no se den tan duro. Para mí lo más importante, veo que la Universidad de la Javeriana tiene 4 años, veo que la Universidad de los Andes tiene ahora un programa en cambio climático, veo que hay muchas cosas que se están moviendo en las universidades privadas, que está bien. El punto es, tenemos una universidad pública, una población de estudiantes que no tienen el dinero para pagar una universidad privada. ¿Qué les podemos ofrecer para que estos estudiantes tengan una posición laboral
que les permita, pues, cambiar su vida, que es al final lo que están buscando, ¿no? Gracias, Juliet. Pues eso que estás mencionando también ocurre aquí, de la motivación, que es otro punto que no mencioné. Y es relacionado con que seguramente es algo de épocas anteriores. Nosotros veíamos muy claro que estudiar o la formación profesional era un tema de movilidad social, era un tema de reconocimiento social, y actualmente eso no está tan claro. Ya ha ido disminuyendo las posibilidades de localización, sí, como tú dices, en social, pues están como, como en otros temas. El ejercicio, los salarios, por ejemplo, creo que los que estamos aquí, estamos casi todos en ese chat de ingenieros civiles egresados, y allí a veces hay ya ofertas de salario para recién egresado que están con el mínimo, con el salario mínimo. Entonces, eso no se retribuye exactamente el estudio. Este es un tema muy clave para revisar, pero también, bueno, yo estaba contándoles un poquito, abriéndome a contarles las cosas, intimidades del asunto, pero también, pues nosotros somos la número 1, ¿no? En ingeniería civil en el país. Con todo lo que pasa, seguimos siendo la universidad que obtiene los mejores resultados en los exámenes de Estado, lo que antes se llamó ECAES, ahora se llama Pruebas Saber Pro. Creo que está el profesor Jorge Hernández y el profesor Oscar, ingeniero Jorge y ingeniero Oscar. Buenos días a todos, qué pena con ustedes un poco la voz, pero muchas gracias por esta convocatoria. Fueron ya como 3 meses de la última y creo que parte del éxito de esto es la disciplina y la consistencia, ¿no? Entonces, esto a pedacitos no creo que funcione bien. De los documentos que nos compartieron y lo que se ha conversado hasta el momento en este comité, me llaman la atención estos asuntos que además los escribí para que no se me quedara ninguno, además poderlos compartir rápidamente. Lo primero, pues, es que es evidente en este proceso de acreditación internacional el impacto de la pandemia en las actividades y en los resultados. Creo que también la universidad, por su misma naturaleza, la reacción no es tan rápida y si hay que buscar un mecanismo de que las reacciones de la universidad no sean tan lentas, porque es que somos la Universidad Nacional. Entonces, pasamos de extremos a extremos, como lo han dicho acá, de que se fuera imposible cancelar una materia a que ahorita básicamente no tiene ninguna restricción. Hay que mesurar eso. Llama mucho la atención la participación de los profesores, que arranquen casi el 100%, que fue un buen mensaje empezando, pero se estabilizó en el 40%. Entonces, no sé si esto no es obligatorio o con la disculpa de la libertad de cátedra, entonces yo si participo o no participo cuando son temas institucionales. Cuando uno llega a cualquier organización, si hay una política de la organización, hay que cumplirla. No es como tan voluntario. Llama la atención que cerca del 60% de las evaluaciones de las asignaturas es un buen indicador, que es mejor que el de los profesores, pero es 63% de las materias evaluadas en el 2024 segundo semestre. Sí sería como una hipótesis para verificar, mira la correlación entre el 40% de los profesores que participan, si son los mismos responsables del 60% de lo que es evaluado. Entonces, eso sería un buen dato, que ustedes tienen la información de base como para hacer esa correlación y ese cruce. Y la hipótesis mía, pero sin más criterio que medio saber cómo medio pasan las cosas, es que el 37% de lo que no es evaluado corresponde al 60% de los profesores que no participan, pero habría que verificar.
Un documento compartido fue el de perfiles OEP y RAP, en el cual me llamaron la atención los siguientes aspectos. En los resultados de aprendizaje del programa no hay referencia a aspectos como sostenibilidad. Se habla mucho como los diseños, la estructuración, la construcción. Y en lo que nos estamos moviendo hoy, habla mucho la sostenibilidad, la operación y el mantenimiento, la gestión de activos, y creo que eso vale la pena mucho complementarlo e implementarlo en el programa. De los sílabos, bueno, eso sí no los alcancé a ver, a duras penas los alcancé a ojear para venir a esta reunión. Me llamaron la atención los siguientes asuntos. Hay materias o grupos académicos que se enfocan en edificaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con construcción. A contrario censo, hay materias o grupos académicos que se enfocan más en infraestructura, como las de vías y transporte. Hay temas como SIC que deberían ser transversales, pero están solamente en vías y transporte. Me llama mucho la atención, que lo miré como muy rápidamente, que hay muy poca bibliografía producto Universidad Nacional. Si la Universidad Nacional es la mejor universidad de ingeniería civil en el país, pues habría que producir bibliografía, y hay poca. Y eso es lo que está en los sílabos, pues no hay que... Esa es como la evidencia. Hay pocos temas de práctica. Yo creo que aquí es donde puede haber una fortaleza muy grande de este comité externo, y es como mirar mecanismos que permitan por lo menos visitar las obras, por lo menos recorrer obras. En Bogotá se está construyendo la primera línea del Metro Bogotá, y sería interesante gestionar, por ejemplo, que los chicos vayan a ver cómo se hincan esos pilotes, como hay un patio prefabricados inmenso, porque es que además esto en año y medio ya no existe. La obra se está haciendo hoy y se acaba. Entonces habría que mirar eso. En algún momento, cuando yo estaba saliendo ya de la presidencia de ICUN, que eso ya es hace 10 años, el tiempo pasa muy rápido, uno no se da cuenta, se propuso hacer una cátedra de ICUN que precisamente cubriera estos aspectos que no estaban en los sílabos. Y era como ir a hacer las obras, recoger experiencias de profesionales exitosos, de proyectos no exitosos, porque es que cuando fallan los proyectos es cuando uno se da cuenta por qué fallaron, y eso también son lecciones aprendidas. Y esa vez la formulación del sílabus, y sobre todo quién era el profesor responsable de ese sílabus, fue como una tara muy fuerte para que eso pudiera ser exitoso, porque decían, es que yo no soy el responsable, después eso sale mal y me califican mal a mí. Había que buscar una manera de vincular esas experiencias que esa vez no se pudo resolver, y ese proyecto murió en la idea. Y un último punto que llama la atención: hay un podcast de un señor de Atemporal que lo dirige Andrés Acevedo, y el señor entrevistó hace 15 días a Pablo Navas, que fue rector de los Andes. Y el señor decía que había sido una colombianada acabar el Serpilo Paga, porque es que era más barato ponerle becas a los estudiantes en los Andes, que la Nacional aumentara su cobertura, porque es que además era lo más costoso e ineficiente que hay. Lo que a mí me parece terrible en una entrevista de estas es, primero, que pues además DNP hizo una evaluación ex post y se la contrató precisamente a los Andes. Entonces, ¿qué digo? Que el programa era súper exitoso. Para los Andes súper exitoso. Para los chicos que se ganaron una lotería, porque fue ganarse una lotería, seguramente fue exitoso, pero nunca ha habido una contrarréplica de la Nacional de que no somos tan costosos, que tenemos un impacto social más alto en poblaciones, que si no es por la Nacional o las universidades públicas, y hablemos de la Nacional porque es que las universidades públicas también tienen otros rollos, pero en la Nacional el impacto social sí es fuerte. Hay estudios que dicen que el cambio de pobreza extrema a clase media duran 11 generaciones, y el pasar por la Nacional reduce eso en 8 o 9 generaciones, por lo menos en mi evidencia propia. El que mi papá haya estudiado en la Universidad Nacional claramente fue un cambio en esa ruta de 11 generaciones.
que mi papá haya estudiado en la Nacional me permitió a mí también y a mis hermanos estudiar en la Nacional. Y hoy, por ejemplo, mis hermanos, los ingenieros de la Nacional, el único que no salió del país soy yo. Mis hermanos están con trabajos de muy alto nivel fuera del país y básicamente es porque hubo ese salto generacional. Entonces me parece también muy complicado que que la universidad no participe en estas discusiones públicas y nos estemos encerrados en nuestra torre de marfil diciendo que es que somos la mejor universidad. No, hay dinámicas. Hay dinámicas sociales que hacen que vayamos perdiendo como esta capacidad de ser los mejores, pero además de ser más incidentes en la sociedad. Esos eran como los aportes allí, queridos colegas del comité. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Realmente muy interesantes. Otra cosita, les voy a poner estas notas en el chat de la reunión para que queden documentadas. Por favor, muchas gracias. ¿Quién había pedido la palabra? ¿Oscar? ¿Oscar? Sí, señor, yo, bueno, ahí también complementando algunos puntos, algunas reflexiones que me parecen importantes a esta discusión. La primera relacionada, profe Colmenares, con lo que usted dice. Hoy en día las sociedades, y no es solo la sociedad colombiana, sino a nivel internacional, es muy complejo el tema de las políticas porque el populismo abruma, ¿no? Es decir, no siempre lo que la mayoría quiere o esas ideas que suenan tan utópicas son buenas, porque a veces lo que hacen algunas personas es aprovecharse de ellas para obtener un beneficio propio, pero en el largo plazo no son buenos para las comunidades. Lo menciono un poco en el contexto de lo que usted dice, porque yo sí particularmente creo que una flexibilización excesiva se convierte en un problema, ¿sí? Se puede convertir en un problema de calidad para la universidad. No hay que desconocer también las particularidades de nuestra población, pero todo en su buena proporción, ¿no? Porque llevando esa flexibilidad, desafortunadamente a veces lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? Entonces, bueno, eso es más una reflexión, pero sin lugar a dudas, un poco nuestro papel como comité y conociendo, creo yo, ¿no? Y conociendo el contexto de la universidad es tratar de adaptarnos a ese entorno, porque al final eso muchas veces no está en nuestras manos, ¿no? Es decir, muchas veces depende de la rectoría de turno, del gobierno de turno, de muchos otros factores. Entonces me voy a enfocar en algunos puntos un poco más prácticos, pragmáticos, con esa perspectiva de, oiga, en el entorno en el que estamos, ¿qué podríamos aplicar? Un tema que quiero resaltar definitivamente es el que mencionó el ingeniero que habló antes. Excúseme que se me va aquí su nombre. Jorge, creo que es. Jorge. Sí, señor. Sí. En relación con un poco salir de las áreas tradicionales de la ingeniería civil, ¿sí? Y darle un poco de espacio, por ejemplo, a los temas de sostenibilidad, mencionó él. Pero, por ejemplo, un poco basado en mi experiencia hoy acá en donde estoy haciendo mi doctorado, todos los temas relacionados, por ejemplo, con Machine Learning, todos esos temas de tecnología aplicados a la ingeniería civil, desde luego, es importante porque definitivamente ahorita estamos en el boom de la inteligencia artificial, ¿sí? Y de cómo sacamos ventajas competitivas a partir de ello. Entonces, creo que es uno de los puntos importantes. El otro punto que quiero tocar es, no sé si ustedes vieron el ranking que sacó, creo que fue el periódico La República, que hizo como una agrupación de los resultados de lo que antes era el ECAES, con una particularidad, y es que tomó los promedios de la población, ¿no? Porque a veces en los periódicos salen los mejores resultados, pero los mejores resultados no son representativos, ¿cierto?, de la población. Los promedios nos indican, pues en promedio, ¿cierto?, cómo está. Y definitivamente muestra que seguimos siendo líderes en algunas áreas, pero hay otras en las que estamos rezagados y son áreas importantes a mi juicio, ¿sí?
Por ejemplo, definitivamente siempre ha sido un talón de Aquiles para la universidad el tema de las lenguas, ¿sí? El inglés en particular, pues, y otras lenguas, siempre nos mostramos muy por debajo y yo creo que de cierta manera eso limita las posibilidades de algunos estudiantes que tienen de pronto que quieren ser más influyentes en una industria o a nivel internacional. Pero menciono solo esa, pero hay otras en las que quizá también no estamos tan arriba, ¿sí? Como hubiese esperado. La escritura, ¿sí? La escritura también, ese componente. Entonces, un poco llamar la atención sobre eso porque seguramente da luces de cómo estamos en relación con el contexto universitario colombiano. Otro tema importante que quiero mencionar es el fenómeno que ustedes mencionaban, que es ese fenómeno de que la gente ya no quiere estudiar. Eso es a nivel mundial, ¿sí? O sea, eso no está asociado a nuestro país, yo creo que es a nivel mundial. Obviamente la pandemia aceleró ese fenómeno y casi que se está volviendo la mejor universidad del mundo YouTube, ¿no? Porque ahí nos podemos formar rápido, buscar lo que necesitamos, ¿cierto? De la manera que nos gusta. Y con ChatGPT, con inteligencia artificial, ni que se diga que usted ya no tiene que dar tanta vuelta, sino que hace una pregunta específica y ya tiene buena idea. Entonces, esa discusión es un poco una opinión personal, pero yo creo que la discusión tiene que cambiar porque yo creo que ese es un proceso irreversible. Y nos puede doler a los que somos amantes de la academia, ¿sí? Pero es un proceso definitivamente que va a ser muy difícil que tenga reversa, entonces hay que mirar definitivamente cómo nos adaptamos a ello. Obviamente en un ambiente público como el de la universidad, a veces es más difícil porque todo lo que se propone novedoso en instituciones públicas, entonces es neoliberalismo, o es de izquierda, o es de derecha, o es blanco, o es negro, ¿sí? Es difícil a veces vender eso, pero lo menciono es porque yo creo que definitivamente las carreras tienen que hacerse más cortas porque hoy usted tiene más herramientas, ¿sí? Es decir, ChatGPT le reduce a uno y le aumenta en eficiencia quizá 10 veces, ¿sí? A lo que era hace un par de años. Eso tiene que ver reflejado también en la educación, ¿sí? Porque usted ya no tiene que ir a una biblioteca a buscar un libro o a buscar en muchos libros, sino que tiene ahí. Eso se tiene que ver reflejado. Lo que pasa es que eso es impopular, vuelve al mismo punto, ¿no? Porque, claro, la gente empieza a pensar en menos estudiantes o menos duración, menos docentes, y bueno, se vuelve un tema ahí que entra en otro ámbito, pero yo creo que no, digamos que negarse a esas realidades hace o puede hacer que la universidad siga perdiendo competitividad, ¿sí? Siga perdiendo competitividad. Entonces, es otro punto. Y el último, para no extenderme más, es el tema de las habilidades blandas, ¿sí? Yo creo que definitivamente, yo me siento orgullosamente UN y a todo lado donde voy lo digo, pero eso nada tiene que ver con la autocrítica, ¿sí? Que podamos tener nosotros como universidad para ser cada día mejores. Y lo digo porque yo siento que para nosotros ha sido un talón de Aquiles el tema de las habilidades blandas y del relacionamiento, ¿sí? De esa capacidad de hacer networking, de esa capacidad de tener discusiones, pero un poco más en el marco del respeto. Yo no sé si eso, yo lo llamo aquí talón de Aquiles, pero no sé si eso al final termine siendo una de las particularidades que enriquece la universidad. Pero al punto al que voy es que de todas maneras, para que nosotros también seamos más influyentes en el mercado, para que se vea más reflejada toda esa capacidad y todo ese liderazgo que tenemos, definitivamente creo que hay que trabajar en algunos componentes de habilidades blandas. Eso yo creo que es lo más importante que quería mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy interesantes esos puntos que usted ha traído. Y efectivamente, ya vio pues los resultados estos sí, creo que fue La República el que publicó esto. Claro, lo hace con el promedio de toda la universidad, ¿no? Entonces, pero sí, llama la atención de algunas cosas interesantes, más teniendo en cuenta que nosotros
como decían tradicionalmente, y aún sigue ocurriendo, a pesar de que se haya disminuido la demanda, seguimos como cogiendo la crema de la nata, pues, en general. Profesora Ana Luisa. Sí, señores, dos comentarios pequeñitos en aras del tiempo. Uno, cuando ustedes mencionaban el tema de las asignaturas entre fundamentación y disciplinares y un poco como ese cambio, digamos, de actitud de los estudiantes. Solo decirles que creo que de las asignaturas que más recuerdo de mi pregrado fue una que se llamaba Estadística aplicada al transporte, entonces, y era de las de fundamentación, y creo que todavía la aplico, entonces era un poco como mover como ese criterio de que las asignaturas de fundamentación tienen que seguir siendo una extensión del colegio. Entonces, ese es un comentario. Y el segundo, pues creo que dentro del informe que muestran no hay ninguna señal sobre la participación de la mujer en el pregrado y la permanencia y el comportamiento de la mujer. Tan evidente que hoy no estoy sino yo. No, estábamos con la profesora, con la ingeniera Juliet, pero el desequilibrio se nota. Entonces eran esos dos comentarios pequeñitos para que ojalá los abordemos en la jornada larga. De acuerdo, vale, profesora, muchas gracias. Muy al grano. Claro que hay otras personas que no vinieron hoy y también son mujeres, ¿no? Jorge. Me da pena con ustedes, me debo retirar. Muchísimas gracias por la sesión. Quedó como lo pidió la ingeniera Juliet, como pendiente de las minutas de esta reunión para poderles hacer seguimiento. Y pues les agradezco mucho habernos vuelto a convocar. Creo que si quiere Jorge, aprovechamos antes de que usted se retire y le damos la palabra luego al ingeniero Luis Elder. Podemos acordar cuándo podemos hacer la siguiente reunión. ¿Les parece bien en unos 15 días? Una de estas, no la larga, sino una de estas para seguir preparando la larga. En 15 días, permítame un segundito. O 3 semanas, no sé, 2 o 3 semanas. Lo que usted dijo es importante, que mantengamos la disciplina. El 12 de septiembre para mí no es posible, el 19 de septiembre sí sería posible. ¿Cómo en el 19 como fecha posible? Para mí es posible. Sí, yo también la veo posible. A la misma hora, ¿cierto? Sí, sería de 7 a 8 aproximadamente. Sí, señor. Sí. Ingeniero Julio, yo le quería proponer, existe pronto, bueno, con dificultades de quienes están fuera del país, quizás esa larga la podamos hacer en la universidad presencial. Sí, claro. La hacemos en 4 horas aquí hablando nosotros. No. La hacemos en modalidad, ¿cómo se llama? Híbrida, que llaman, para que los que estamos en el país o en Bogotá nos podamos reunir en la universidad. De acuerdo. Sí, señor. Ok. Qué pena que espiché mal el botón y me salí de la reunión. ¿El 19 de septiembre entonces quedamos? Quedamos el 19, sí, señor. ¿E híbrida? No, esa es todavía preparatoria. Ok, listo. O sea, sería virtual como esta el 19 de septiembre. Sería virtual. Ahí ya podemos ir planteando la híbrida. Ok, perfecto. Muchas gracias entonces y me retiro. Muchas gracias. Un final de sesión exitoso. Chao. Gracias. No sé quién más había levantado la mano. Profe Julio. Yo me quedé con 2 temas en el tintero, y es que hacíamos uno de nuestros planteamientos pues, para este proceso de acreditación, medir la empleabilidad. Pues yo sé que la universidad no ha sido la mejor universidad en este tema de verificación de la trayectoria profesional de sus egresados, como si lo tienen Javeriana, quizás los Andes. Quizás desde la Facultad de Ingeniería pudiésemos plantearle al decano, quizás escalarlo más arriba, al vicerrector de sede,
para que se cree esa oficina de trayectoria profesional, permítame hago la comparación con los Andes. En los Andes tú terminas y ellos están verificando qué estás haciendo y cuando estás bien ubicado te piden plata para que apoyes el programa de financiamiento de educación para el programa, se me va a Universidad de Empresa, creo que es el programa. Pero entonces ellos te están vigilando qué estás haciendo y cuándo comienzas a ganar. Bueno, nosotros realmente pues no estamos en ese ejercicio nacional de verificar la empleabilidad y el posicionamiento de nuestros egresados. Entonces quería preguntarle al ingeniero Felipe, Daniel Felipe, ¿cómo vamos a verificar esa empleabilidad y para tener en cuenta ese dato a la hora de buscar la acreditación? Esa era una. La otra es que me quedó sonando que cuando se obtuvo la acreditación de la agencia española, perdón, europea, se planteó que que tuviéramos una materia, no sé si lo entendí bien, tuviéramos una materia integradora en la que se integraran los conocimientos de todas las áreas aprendidas en el programa. ¿Es así? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál sería esa materia integradora? Nunca ha sido convocado oficialmente en calidad de egresado, sí. Yo Sí, creo creo que que ninguno de los que estamos en el grupo de egresados de la no, universidad, los más de no, 1000 que estamos, a ninguno a nos mí, convocaron. a mí esta es la hora que no me han entregado oficina desde que entré hace 33 años, sino que yo vi una oficina sola allá y me metí. Entonces, eh, somos un poco informales en eso. Pero ahí, pues, la universidad está tomando información para esos temas, también de los sistemas que tiene el Ministerio de Educación, que hace algún nivel de seguimiento, pero no es tan cercano. Y hay que decirlo, de las asociaciones de egresados más fuertes, una de ellas es la nuestra, AICUN, que pues tiene problemas, igual, porque también era como más fuerte en la medida en que estaban los egresados por allá de los años 50, 60, 70, 80. Se ha ido disminuyendo. Yo ¿cuál fue? Creo que en la última reunión tal vez no pude asistir, pero la penúltima sí. Y ya nota uno que disminuye el número de personas, disminuye. Las reuniones eran mucho más numerosas. Entonces, sí quedó algo de eso que les mencioné, es que los estudiantes ya no se conocen, las rutas curriculares son tan diversas y está cada quien en su mundo, no sé si por el tema de la virtualidad y demás, pero en clase les pregunto, oiga, ¿no vino? ¿Dónde está fulano? ¿Quién lo conoce? No lo conoce nadie. O sea, es una cosa muy rara. En nuestra época nos conocíamos todos. Eso era un combo que se iba consolidando en el sexto, séptimo semestre de quinto, y ya son amigos que quedaban para toda la vida. Ahora parece que no se consolida eso tan rápido, no sé. Son combos más pequeños.
Sí, nosotros estamos planteando lo siguiente, porque es muy difícil. Hicimos el ejercicio, incluso creamos una asignatura que se llama Proyecto Integrador de Infraestructura, que debe ser además interdisciplinaria, porque no es proyecto de infraestructura, no es solo de las especialidades de la ingeniería civil. Pero ha sido, bueno, ya las inflexibilidades de la universidad complican el tema para empezar, porque tendría que ir a una reforma mayúscula por tratarse de una asignatura que se convertiría en obligatoria, en disciplinaria obligatoria. Entonces tiene que ir a unas instancias muy altas de la universidad, ese proceso. La asignatura se creó, se hizo el ejercicio y sí, no exactamente es que pidan la asignatura, sino que pidan que la universidad demuestre que los egresados tienen una experiencia significativa de diseño integrador de todas las especialidades de la ingeniería. Entonces, estamos planteando que se haga un ejercicio en donde en todas las demás asignaturas previas, ya sea cimentaciones, ya sea en ingeniería estructural, en hidráulica, en instalaciones hidráulicas, en todas las demás asignaturas, en pavimentos, donde hacen proyectos, se vaya trabajando en unas propuestas o unos trabajos que contribuyan a una posible integración de todo ello al final en la estructuración de un proyecto, en una de las asignaturas que posiblemente sea, ¿cuál dijimos, Daniel? Era PEPI, que llaman ustedes. PEPI, sí. Ese se llama, ¿cómo es? Preparación y evaluación de proyectos. Preparación y evaluación de proyectos de infraestructura. Entonces, pero ya esas son las cosas que les iremos presentando en detalle, porque la observación era la siguiente, para ser más claros, que los estudiantes nuestros veían el programa y ellos se entrevistaron con los estudiantes, revisaron, y sí fue una revisión juiciosa de todo eso, que los estudiantes nuestros veían el programa cada que terminaban una materia como el que recibe una carta de una baraja, y no como el que recibe o el que va aclarando la figura de un rompecabezas, sino que era como el que recibe una carta de una baraja y completaba las 60 cartas, lo que sea, y ya, ok, me dan mi título, pero no tenían el panorama completo de lo que es la ingeniería civil. Por eso estamos allí trabajando al respecto. Y creemos que esa, pues en lo que hemos hablado con los profesores de esa asignatura PEPI, ellos sí se comprometerían con lo que habría que hacer allí, pero sí se viene trabajando, prácticamente sería hasta desde introducción a la ingeniería civil, en la formulación de esos diferentes proyectos que se integrarían al final en lo que se llama PEPI. Sí, ¿alguien más pidió la palabra? Diego Andrés. Profesor, buenos días. Buenos días. Yo tengo una consulta. Los cambios que se están planteando, o digamos las recomendaciones que salgan de este comité, ¿influyen o tendrán alguna repercusión en la doble titulación de los estudiantes que están buscando, digamos, ir a Francia con INSA y que ellos se pueden titular también allá? Ah, sí, estos son cuestiones internas. Los convenios de doble titulación son entre la universidad y se reconocen los sistemas. Ellos también pueden estar haciendo algunos cambios allá y no afectan. Okay. Yo creo que parte de, pues, haciendo un resumen de mi parte, y pues me adhiero a muchos de los comentarios que hicieron mis compañeros, pero yo creo que parte de lo que le falta a la universidad también es sacarle provecho a esos convenios, porque no todas las universidades ofrecen esa posibilidad. Y yo creo que muchos de los estudiantes se van enterando conforme van estudiando, y en algún momento ven algún correo de la ORI
y se dan cuenta que pueden tener ese acceso. Pero desde que las personas escogen el programa y escogen la universidad, yo creo que no tienen ni idea que existe esa posibilidad de la universidad. Y lo otro también es que, pues, o sea, a mí me parece prioritario que se pueda reducir el tiempo de, pues, digamos, de graduación de los estudiantes. Porque, pues, al final, sí, o sea, no perdiendo calidad académica ni criterio técnico, pero sí, digamos que al final, pues un ingeniero civil de la Nacional sale a competir con los ingenieros civiles de la Javeriana, de los Andes, de la escuela, y al final ellos, o sea, incluso pueden llegar a tener mejores remuneraciones que los de la Universidad Nacional, y lo hicieron en menos tiempo. Entonces, ese tema de empleabilidad es bastante fuerte para los que se gradúan de la Universidad Nacional, que duraron tanto tiempo y pues digamos que acceden a un mercado laboral que no les estaba brindando un salario justo. Pero pues digamos que la competencia puede que acceda al mercado laboral con ese mismo salario, pero como entró antes, si se plantean como las líneas de tiempo de una misma persona en edad, pues como entró antes, de todas maneras, ya a la misma edad que tenga un egresado de la Nacional, pues va a tener un mejor salario. Buen punto. Muy interesante para tener en cuenta en esta discusión. Sí, pues muchas gracias por esas observaciones. No sé si hay alguna intervención adicional. Entonces, bueno, vamos a elaborar un pequeño resumen, una acta muy ejecutiva de lo que tratamos en esta sesión para compartírsela y organizamos el plan de trabajo para la siguiente sesión, que sería el 19, una sesión también corta, ojalá de hora y media, tal vez máximo, una hora, hora y media. Tratamos de que sea una hora para que dure una hora y media. Entonces, allí ya programaríamos la sesión más fuerte de trabajo, que esperamos que sea una o dos máximo de esas que son de mediodía al semestre, porque pues esa es la idea, no es tampoco saturarlos, pero sí tener de esas una o dos máximo al semestre para poder contar con un trabajo más riguroso. De resto, pues podemos hacer unas, ya luego veremos si son mensuales o cada 20 días, lo que ustedes mismos nos retroalimenten. Entonces, profesor Martín, profesor Robinson, no sé si quieran decir algo adicional. Profe, nuevamente pues darles las gracias a todos, también por pues estos comentarios. Son cosas que nosotros hemos conversado en otros espacios y yo pues tengo que decir que me alegra sentirme un poco apoyado por los comentarios de ustedes. Veo que no somos los únicos que tenemos esas ideas y que pensamos que el programa debe, digamos que orientarse en esa dirección, deben cambiarse esas asignaturas, enfoques, etcétera, etcétera. Entonces es agradable sentir que ustedes piensan parecido a lo que nosotros hemos conversado. Naturalmente esas cosas pues no son fáciles de ejecutar en la universidad, pero bueno, ahí estamos en la tarea, ahí seguimos y muchas gracias por esta sesión de hoy, que creo que fue un muy buen comienzo para este análisis del plan de estudios. Entonces, pues bueno, espero que no se nos acabe el impulso y que, como dice Julio, pues podamos hacer esas reuniones así periódicamente, pues para sí, que no se nos olvide, que trabajemos en avanzar, en mejorar el plan de estudios. Muchas gracias, profe. Excelente. Gracias, profesor Martín. Profesor Robinson. Muchísimas gracias por la invitación y
muchas gracias a los asistentes. No se escucha, profesor. Son supremamente valiosos. Van a ayudar a la... Ahora, ya. No, nada. Ahí sí me escucha. Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, no, muchas gracias, profe Julio, profe Martín, por la invitación y muchas gracias a los colegas egresados por todos sus valiosos aportes. Van a ser fundamentales no solamente en la discusión, sino en la transformación y en el mejoramiento del programa. Y yo espero que continúen con toda esa buena disposición, con todo ese ánimo, con toda esa actitud crítica, positiva, constructiva, que nos va a ayudar a que el programa de Ingeniería Civil no solamente siga siendo el mejor, sino que sea un referente a nivel internacional, porque de verdad el país y el mundo necesitan muy buenos ingenieros civiles para que pues nuestra nación avance y avance la sociedad. Es muy, muy importante el papel que tenemos nosotros que jugar y que desempeñar en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Robinson. Entonces, yo creo que ya con esto pues damos por cerrada la sesión y nos vemos el 19, dijimos, ¿no? Bueno, Gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Buen día, gracias a todos, excelente. Chao, chao.